Bueno, muy buenas noches a toda Latinoamérica y amigos, colegas en distintas partes de Latinoamérica. Para mí es un gran gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo con Shining 3D Dental, que siempre vela por esta educación continua en esta nueva era de odontología digital. Y hoy estamos aquí pues con un tema bastante interesante que vamos a ver cómo el ecosistema de Shining lo podemos empoderar para optimizar esos resultados. Entonces, esta conferencia, webinar, que es claves para el éxito en la optimización de la precisión en el flujo digital, es lo que vamos a desarrollar en sus diferentes etapas. Como objetivos principales, vamos a ver cómo funciona nuestro escaneo intraoral, vamos a ver sus principios para poder entender cómo es que puede digitalizar una maxila, una cavidad oral y cómo es la técnica correcta para poder generar el mejor resultado posible en cuanto a precisión y exactitud de nuestras imágenes digitales. Además, vamos a ver las técnicas para optimizar la exactitud y precisión en diferentes etapas, así como entender un concepto del cual tal vez no se habla mucho, que es la acumulación de tolerancias. Vamos a ver qué es la tolerancia y cómo se acumula a través de los diferentes procesos digitales y cómo nos puede, digamos, incidir en el resultado final, en el ajuste pasivo de nuestras restauraciones o de nuestros modelos, o entender cómo el valor nominal es el mismo valor que tenemos en la creación de un modelo digital, por ejemplo. Entonces, vamos a ver para eso la calibración personalizada de las resinas de impresión. Creo que es algo que probablemente va a cambiar mucho la percepción del alcance de las cosas en cuanto a la precisión de nuestros equipos de impresión 3D. Y como último punto, vamos a ver las diferentes técnicas o al menos una técnica que utilizo yo muy personalizada, modificada para poder encontrar, digamos, y realizar restauraciones sumamente naturales y que sean estables en el tiempo. Entonces, esas técnicas de acabado las vamos a repasar. Entonces, Shining 3D Dental, porque ellos están en la industria de la digitalización también en la parte, digamos, de genérica, no odontológica, por así decirlo. Y ellos han creado un ecosistema muy interesante que nos permite crear diferentes escaneos, tanto intraorales como faciales, y han extendido su repertorio ampliamente a crear también el paciente dinámico. O sea, vamos a poder tener todo digitalizado en un solo punto en la computadora, en donde vamos a poder interrelacionar y cruzar y sobreponer todas estas informaciones para poder generar nuestras planificaciones estéticas, funcionales, planificación de implantes. Este paciente virtual del que tanto se ha hablado, diferentes autores como el doctor Pérez Villegas, como Julián Conejo, que lo llama el clon digital, es lo que se está buscando constantemente en la industria poderlo hacer. Lo que pasa es de que al poner las diferentes mallas, en este caso puede ser la de la tomografía, el archivo DICOM, los implantes, el diseño de sonrisa, el encerado de diagnóstico o de planificación que estamos haciendo, al estaquear, hacer la sobreposición de todas esas imágenes, podemos estar incorporando diferentes errores de alineación. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y entenderlo para poder, digamos, saber en qué entorno de precisión estamos trabajando. Entonces, es muy importante tener un ecosistema en que todas las diferentes partes se entiendan como tal. Y por eso, en esta nueva era digital, la empresa Shining 3D lo ha entendido a la perfección cuáles son nuestras necesidades en cuanto a lo que es la planificación y el diagnóstico de nuestros casos. Básicamente hay tres etapas cruciales en esta parte del establecimiento del paciente virtual para poder trabajar los encerados de diagnóstico y las planificaciones que queremos hacer, en la cual la primera es la entrada de toda la virtualización o la digitalización de nuestro paciente, el manejo de esos datos, el procesamiento y la salida, la obtención. Entonces, del punto uno al punto 3 tenemos que saber que si tenemos un valor nominal,
de 10 milímetros en esta parte de digitalización, vamos a obtener 10 milímetros cuando nosotros saquemos el producto terminado. Y entonces vamos a ver cómo las diferentes etapas nos pueden incurrir pequeños errores que se pueden ir acumulando progresivamente y nos pueden incidir en ese resultado. Shining ha estado trabajando para hacer más robusto este proceso en donde tenemos los escáneres digital de alta precisión como el Shining Elite y el Aeroscan 3, que ya el 2 era bastante preciso, para su época era un escáner bastante bueno, competidor de muchas marcas, y cómo esa precisión hay que tratar de mantenerla para optimizarla durante el escaneo, así como el escaneo facial y en su tema, la fotogrametría, que no la vamos a tocar hoy en día porque hoy estamos más hacia el flujo, digamos, del día a día. Sin embargo, vamos a ver un poquito de fotogrametría, cómo eso incide y cómo la interrelación que tiene Shining en el procesamiento de los datos con sus diferentes plataformas como el AcuDesign, poco a poco ha ido creando que esos datos inmediatamente se pueden manipular dentro del software de Shining 3D, así como la integración directa que tiene con Exocad y la compatibilidad de poder crear una lectura óptima de las mallas que nosotros vamos a generar de los escaneos intra y extraorales. A su vez, también hay una integración con las diferentes impresoras 3D como la CUFAB Cell, ¿verdad? Que es la antecesora a la CUFAB F1, que son impresoras rápidas y precisas. Sin embargo, vamos a ver que hay consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder realmente estar seguros de que nos va a dar un resultado real, exacto y preciso. Entonces, hay un concepto muy interesante que es la acumulación de tolerancias, el tolerance accumulation. Este es un concepto que se maneja mucho en ingeniería y que es el efecto combinado de las variaciones dimensionales en un conjunto de piezas, en un sistema que se ensamblan diferentes hembra, macho, en diferentes circunstancias. Ellos, para que encajen uno al otro, tiene que haber una pequeña diferencia de tamaño. Por ejemplo, en este caso, que ahí tenemos los marcadores de los hacks de la fotogrametría de Shining, para que ellos caigan sobre el multi-unit de cualquier marca, tiene que haber una pequeña discrepancia de tamaño. Esa pequeña discrepancia de tamaño es una tolerancia para que una forma cilíndrica quepa dentro de otra forma cilíndrica. Y eso hace que ese pequeño juego, que es el desplazamiento horizontal, que en odontología se entiende la tolerancia como ese pequeño movimiento horizontal, es la tolerancia del sistema. Probablemente hay una pequeña diferencia de 10 micras, 15, 20, 30, 40, y eso usted lo tiene que manejar. Si está manejando, por ejemplo, impresión de implantes múltiples, saber cuánto es la tolerancia para que encaje. Se sabe que cada vez que hacemos un sistema de transporte de arrastre para poner un análogo, eso crea un efecto dominó de pequeñas imprecisiones que generan desviaciones amplias en el resultado final. Y entonces eso es la acumulación de tolerancias. ¿Cómo se ve la acumulación de tolerancias en el ecosistema, digamos, de un flujo digital? Que si, por ejemplo, su escáner tiene una precisión de 15 micras, porque crear un archivo de valor nominal cero, o sea que no hay discrepancia, es muy difícil y eso ningún escáner lo logra al 100%, siempre hay una pequeña discrepancia. Eso es una tolerancia, que usted dice, con eso me siento feliz de que mi impresión está bien. Y este tema siempre ha existido en odontología análoga. Cada vez que usted tenía que tomar una impresión de alginato, tenía una distorsión con el alginato, una distorsión con el yeso, y cada vez que usted hacía un positivo o un negativo, eso generaba una pequeña distorsión, una expansión, una contracción del material. Y el alginato, que era un material muy inestable, que si usted ponía más agua, menos polvo, que si mezclaba menos, eso definitivamente iba a crear muchísimo más distorsión que un escaneo convencional de hoy en día. Y eso está probado en los estudios científicos y todo.
Aún así, hasta con elastómeros podría suceder esas discrepancias que cuando usted genera un modelo de piedra dental, aunque sea de tipo 4, probablemente el desgaste del uso del modelo iba a cambiar dimensionalmente. Lo que pasa es de que no lo estamos percibiendo. ¿Qué es la ventaja de la odontología digital? Que al tener, digamos, una digitalización de las mallas y una calibración dentro de su oficina y un manejo adecuado de los protocolos, va a optimizar y va a tener un control de que usted sabe que usted va a tener un pequeñito, por así decirlo, margen de error de menos de 15 micras. Y eso es lo que Shining lo hace muy potente. En ese proceso, eso es una distorsión de tolerancia de 0.015 milímetros, que eso es mínimo, es prácticamente es imperceptible. En el siguiente proceso, dependiendo si usted está alineando una malla con otra, por ejemplo, en un scan body o en un pilar de digitalización de implantes, es la malla que tiene el software de fábrica y la malla que usted creó en el escaneo no son iguales. Y entonces esa pequeña discrepancia incorpora, por ejemplo, en este caso, otra distorsión que puede llegar a ser inferior a 30 micras. Y cuando usted imprime, el modelo de implantes o el modelo de diagnóstico, el modelo para mockup, probablemente si no está calibrado al 100%, lo que usted escaneó a lo que usted imprime puede llegar a tener una discrepancia, por lo general, dependiendo de las resinas, hasta de menos de 20 micras, que 20 micras es realmente un valor muy bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que por sí solas, cada tolerancia en cada paso tal vez pueden llegar a ser imperceptibles, pero cuando usted hace la suma lineal de esas tolerancias, puede llegar a acumular una tolerancia de 65 micras. Y entonces ahí es donde está el problema mayor, que esas 65 micras probablemente, dependiendo si usted está haciendo un all-on-4 y uniendo mecánicamente, fijamente, en una estructura de circonia su restauración, las diferentes, digamos, discrepancias pequeñas pueden llegar a hacer que se fracture su corona o su estructura o su diseño. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Shining tiene un ecosistema calibrado que controla las diferentes tolerancias. Y entonces ese ecosistema de Shining 3D te permite saber con qué margen de precisión usted está trabajando. Si es de 65, si es de 50, si es de 30. Entonces, lo que queremos hacer en este webinar es cómo optimizar los diferentes procesos de digitalización de la arcada, del manejo de los datos y de la impresión 3D para que usted logre cerrar esa brecha de acumulación de tolerancias al máximo. Y vamos a entenderlo ahí poco a poco cómo se puede lograr en ese entorno. Si usted tuviera un ecosistema que tiene el escáner de una marca, un software, digamos, ahí no ligado directamente con su compañía de digitalización y una impresora distinta, probablemente las variaciones de esas acumulaciones de tolerancias van a variar fuertemente y es eso cuando nosotros estamos, digamos, teniendo modelos Geller que no ajustan, coronas que salen más flojas en el modelo, pero en la boca sí. Y entonces es donde usted dice, estoy desorientado y no sé qué es lo que está pasando porque probablemente está teniendo esa acumulación. Ahora, la acumulación de las tolerancias en una forma simple de verla lineal es una manera, pero también hay fórmulas matemáticas que hacen ecuaciones de probabilidad que nos pueden enseñar más en una forma más real dónde están las distorsiones. Entonces vamos a ver cómo la calibración de las resinas dentro del software de Shining nos da un método bastante robusto, bastante exacto para lograr la máxima, digamos, precisión en lo que vamos a imprimir. Entonces, para ir aterrizando un poquito los términos, la exactitud y la precisión, que este es un gráfico ya muy clásico de la Organización Internacional de Estandarización,
Sabemos que el gráfico en la parte D, que lo vemos aquí, todos los puntos están en el centro del blanco y eso nos va a dar una exactitud y una alta precisión, ¿verdad? Y en el punto A, todos los valores están dispersos por el blanco y eso quiere decir que el sistema no es ni exacto ni preciso. Hay sistemas que todos son muy precisos, que todos los valores los tiene muy juntitos, todos los puntos, pero no del valor nominal del grupo control. Entonces, es baja exactitud, el punto B, ¿verdad? Y alta precisión. Dice Marta Revilla que un producto o un equipo que sea preciso, pero no exacto, es más sencillo hacer que él sea exacto porque es nada más desplazar todos esos puntos y lograr la calibración para que lo logre. Entonces, muchas veces si usted está imprimiendo algo y todo le sale igual, pero no es el valor real, digamos, de tamaño, ese equipo calibrarlo es más fácil que el equipo del punto A, que si te da un valor una vez, otro. Entonces ahí tiene muchas variables que le están afectando. Pero en el punto B, cuando usted tiene todo que le sale igual, pero no es del tamaño real, es más sencillo calibrarlo. Por ejemplo, las impresiones. Y entonces cuando tenemos alta exactitud, realmente ¿cómo es que se llama? Cuando están cerca del blanco y los valores tienen una desviación estándar un poquito alta. Entonces, el escáner de Shining de fábrica tiene menos de 15 micras de precisión, que eso es como decir una silicona de precisión cuando uno hace el wash, ¿verdad? En un elastómero. Esa precisión nos las da fuertemente. En ontología, la exactitud se refiere a la similitud al valor nominal del objeto. Si nuestro diente mide 10 milímetros, que cuando yo lo escanee me mida 10 milímetros, por ejemplo. Y la precisión se refiere que cada vez que yo repita ese escaneo, que el valor esté cerca de 10, o sea, la desviación estándar que si a veces me da 10.1, 10.2, 10.3. Entonces, por ejemplo, una precisión de 15 micras se dice que en algunos valores el escaneo puede ser 10.15 o a veces puede ser hacia la baja 9.81. Entonces, ahí va variando la precisión, ¿verdad? Pero se sabe de fábrica que es un escáner de altísima precisión y que nos va a dar eso. Sin embargo, dice Marta Revilla que hay factores que también dependen del operador, ¿verdad? De la técnica que usted vaya a emplear. Y entonces es clave, uno, entender cómo se generan las imágenes de digitalización y cómo funciona nuestro escáner y a su vez cómo se da esa digitalización. Entonces, el escáner de Shining 3D utiliza la tecnología o el principio de luz estructurada. ¿Qué significa? O de fringe projection, ¿verdad? Que ahí está un poquito tapado por el video de mi cara. El fringe projection o la luz estructurada es una técnica de triangulación activa. ¿Qué significa? Que hay una cámara que proyecta como un código de barras sobre la superficie, que es la imagen que vemos ahí, y está la cámara que tiene píxeles y que capta la deformación de las franjas cuando se está proyectando sobre el objeto. Esa proyección de bandas alternas, claras y oscuras en la superficie de un objeto se utiliza para extraer la geometría tridimensional. Entonces, cuando ese código de barras, por así decirlo, o esas franjas alternas, claras y oscuras se proyectan sobre el objeto, ellas van a sufrir una deformación y permite, digamos, eh, observar esa deformación y genera una nube de puntos. Entonces, aquí tenemos de este lado la cámara que proyecta las franjas y tenemos, ¿cómo es que se llama? La cámara que recibe la información de cómo se deforma. Entonces, cuando tenemos la luz estructurada, podemos ver cómo se generan ese código de barras, por así decirlo, esas franjas claras y oscuras, y cómo dependiendo de la topografía de la anatomía de los dientes, en este caso, se deforma y lo que hace la cámara de píxeles es entender cómo se deforman esas franjas
y calcular la deformación con el patrón, digamos, inicial de la proyección del código, digamos, de las franjas en ese caso. Entonces, la investigación principalmente de la luz estructurada está en qué tan rápido se proyectan las franjas sobre el patrón y cómo los algoritmos del software captan e interpretan la deformación sobre la superficie. Entonces, al generar ese entendimiento, los escáneres han mejorado mucho la velocidad como se proyecta sobre la superficie y también cómo lo capta el software. Y eso es lo que hace, digamos, más robusto un escáner, lo que hay en la computadora de software. Y Shining en ese caso ha entendido muy bien y el software del AQ, del escáner es un software que cada vez con los diferentes algoritmos y con su tradición ha ido aumentando en su capacidad de captar en cuanto a la precisión. Entonces se generan esas nubes de puntos que permite, ¿cómo es que se llama? La generación del objeto 3D. Hay que entender que cada vez que se generan esos nubes de puntos a partir de la luz estructurada, el escáner y el software van a ir creando puntos de interés, que no es lo mismo que el HD, ¿verdad? El HD lo que hace es que es más denso en la zona que nosotros escogemos y eso es muy importante cuando llenamos el formulario de qué vamos a escanear. Eso es como decirle al escáner, bueno, aquí va a haber un scan body, aquí va a haber una preparación dental, una incrustación, para que se active el HD y poder crear una malla más densa de información en esas zonas críticas. Entonces, es muy importante saber de que van a haber zonas críticas y no tan críticas durante el escaneo. Y lógicamente, las críticas van a ser donde están las preparaciones dentales o los dientes y las no críticas, mucosas, encías, por lo general. Los puntos de interés orientan el escaneo, reconectan el escaneo. Si usted se pierde en el escaneo, reconecta y alinea también entre las arcadas. Entonces, dentro del software de Shining, muchas veces cuando queremos hacer una alineación manual de un modelo con el escaneo facial, lo podemos hacer por puntos de interés en las diferentes imágenes y eso es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque los puntos de interés nos van a dar esa referencia de precisión. Ahora, cuando vamos a escanear una cavidad oral, es importante retraer carrillos y labios que nos permitan generar una sola nube en un solo trazo, para que no esté entrelazando y haciendo más stitching del que va haciendo cuando va generando la nube de puntos. Es clave. Entonces, este patrón continuo único fluido es importante la técnica de escaneo que nos recomienda la casa comercial. En este caso, es importante generar un escaneo, un solo barrido de las caras oclusales e incisales, que es una zona crítica primaria, porque es la que nos va a dar la mejor precisión en la oclusión. Si nosotros hacemos por segmentos las caras oclusales, por lo general vamos a tener pequeñas distorsiones que nos pueden llegar a afectar la interrelación maxilar. Y es cuando en el software entendemos mallas encontradas. Y eso es importante entender que nosotros tenemos una injerencia bastante fuerte si no lo hacemos en un solo trazo. Superficies vestibulares seguidamente, luego las linguales, luego el paladar, prácticamente en un solo trazo. Eso nos va a dar una alta exactitud y precisión en el resultado. Sin embargo, dentro del software es muy importante controlar los números de imágenes. El software del escáner funciona por fotografías. Entonces va haciendo por fotogramas, va haciendo la interrelación del escaneo en la nube de puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que para una maxila es muy importante, por lo general, tener menos de 1000 captaciones. Si usted ya empieza a tener 1500, 2000, está teniendo estaqueo de imágenes una encima de la otra y eso le va a crear
imprecisión, porque cuando él le meta sobre información, va a crear una distorsión de la imagen y probablemente nuestro escáner ya no nos dé las 15 micras. Entonces, por eso es muy importante generar una 9 puntos en un solo trazo de las caras oclusales. Luego usted puede empezar a hacer los vestibulares, los linguales y luego el paladar, pero la zona crítica hay que entenderlo, que hay que hacerlo lo más preciso para controlar el stitching y hacerlo en el menor número de imágenes. Interesantemente, Shining tiene un icono que es un indicador de calidad de escaneo que por lo general después de haber generado las caras oclusales, las vestibulares, las linguales y el paladar, yo lo activo para ver qué áreas necesito reforzar. Y por lo general son troneras cervicales, ciertas zonas ahí que quedan abiertas, pero por lo general cuando yo examino ese control de calidad de escaneo, las caras oclusales están nítidas y no están alteradas porque ya de entrada están. Entonces, otra herramienta que tiene muy buena que es el bloqueo de imágenes, ¿verdad? Que por lo general, si yo ya logré el escaneo de los oclusales y en el control de imágenes de calidad salió bien, inmediatamente yo bloqueo las caras oclusales para regresar sobre las otras superficies vestibulares iniguales y no incorporar más datos de uno sobre el otro. Y eso es muy, muy importante saberlo utilizar para también de esa manera mantener el conteo bajo de las captaciones de imágenes en el software. Es clave hacerlo. Entonces, ese segundo ciclo de escaneo para refinar esas zonas que no estaban tan exactas o que me estaban requiriendo un poquito más de información, lo hago y de esa manera usted lo puede saber. Si no tuviéramos estas dos herramientas, la de calidad de escaneo y la de bloqueo, probablemente no tuviéramos una percepción real de lo que está sucediendo en esa toma, en esa captación de digitalización. Cuando estamos haciendo la relación interoclusal es muy importante utilizar las flechas que vemos ahí y reducirlo al máximo, porque por ejemplo en el lado izquierdo de la pantalla suya usted puede ver que la escala es de 0 a 1 milímetro y claro, entonces ahí empiezan a salir marcadas todas las caras oclusales y están muy borrosas. Entonces, cuando yo lo bajo al máximo, lo que yo quiero ver es lo mínimo de zonas en rojo y obviamente en azul no, para saber de que no hay, digamos, mallas encontradas. Cuando yo hago eso y estoy contento, entonces procedo y digo, estoy contento con ese registro interoclusal, cosa que con la odontología análoga era muy, muy difícil de saberlo si teníamos una zona de mayor presión o no dentro de un registro de polivinil o de cera. Sin embargo, en la parte digital nos permite ser más precisos para poder controlar nuestro registro de mordida. En este caso, que es uno de máxima intercuspidación, se puede ver fácilmente, pero cuando son en mordidas abiertas, usted puede hacerlo también de esa manera y hace la confirmación. Entonces tenemos esa imagen precisa que nos va a permitir saber que esa tolerancia acumulada en este primer paso va a ser optimizada al máximo de lo que eventualmente el equipo nos provee, que en este caso es menos de 15 micras. Cuando vamos a tener las resinas son, digamos, materiales que están también supeditado su precisión a varios factores. Uno es humedad y temperatura del lugar donde usted está. Si la temperatura suya está usted en la playa o en un lugar muy húmedo, como suele ser en estas zonas, digamos, intertropicales, más hacia el sur, tal vez es más seco y también puede ser más frío, eso afecta las resinas. Entonces es de suma importancia saber que hay que tener, digamos, algún tipo de medición dentro del lugar que usted está para saber la temperatura y la humedad relativa que hay en el laboratorio suyo. Los yesos también se veían, o las piedras dentales se veían afectados por el mismo fenómeno y aún más por la parte de hidratación y había que tenerlos controlados. Sin embargo, no se podía hacer tan fácilmente el almacenaje. También, digamos, hay que saber que si las resinas no han sido mezcladas previamente, se van a ver más afectadas. Entonces, Shining tiene que ellos le llaman accuracy calibration, hasta cuando usted tiene el software en español, lo tiene así para poder, digamos,
ver las escalas de compensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted va a calibrar una resina, sea la DM01, que es la de modelos, o alguna para, digamos, restauraciones transitorias de larga duración, como las Aremco, usted se mete en esta pantalla, usted selecciona la resina que quiere calibrar, que es la de entrada, al grosor de capa que quiere. Y en esta parte, en abrir archivo, en la parte de settings, usted va a encontrar calibración de alta precisión. En esa pestaña, usted la activa y va a tener esta pantalla que le va a decir imprimir modelo de calibración y usted le va a dar clic ahí y le va a dar inmediatamente esto. Va a imprimir en la resina que usted escogió para poder optimizar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted imprime eso, tiene el resultado, les hace el postprocesado y le va a hacer una serie de medidas con el vernier. El vernier le va a dar estos resultados en donde va a ver usted una discrepancia ahí de las medidas. Si este mide 18, ve que este mide 17,99. Esto yo ya los había puesto post calibración, pero vamos a verlo. Entonces, cuando usted ya imprimió eso y los ha medido, se viene nuevamente a esta parte, pero le pone el check mark en esa zona donde dice impresión del modelo de calibración finalizada. Y entonces el modelo usted va a tener esa figurita, que es esta, y le va a hacer tres medidas. Por ejemplo, le va a hacer en el eje de la X y la va a anotar. Esto, digamos, va a hacerle una medición porque cada vez que usted, dependiendo de la zona donde lo ponga, el vernier, puede ser que haya una pequeña discrepancia. Entonces, él va a tener aquí una fórmula. Ya ahí está la siguiente slide donde llené todas las medidas y eso me va a dar una calibración de la resina automáticamente. Muchos cubos de calibración, digamos, en impresoras genéricas, no tienen este tipo de aditamento para calibrarlos según la resina que usted vino de comprar en el depósito dental y puede ser que esa resina la tuvieron almacenada mucho tiempo sin moverla, entonces tiene que agitarla bien y también a qué temperatura y qué humedad está imprimiendo usted. Entonces, esos pequeños factores le va a hacer variaciones de hasta de 10, 15, 20, 30, 40, 50 micras, no lo sabemos. Y por eso es muy importante que usted haga este proceso de calibración alta en la impresora de sus resinas. ¿Verdad? Sin embargo, las calibraciones que yo he visto de las resinas de Shining vienen muy, muy exactas. Sin embargo, si usted quiere disminuir esa brechita, como lo vimos inicialmente, lo puede lograr en esa forma. Entonces, posterior a eso, usted le da siguiente paso y él ya da estos valores, factores de escala X y de Y de compensación y la compensación de contorno. Entonces, cuando usted viene a medir por segunda intención, usted puede volver a imprimir los cubos y va a ver que va a haber una mejoría significativa, casi que de un valor nominal, que si el cubo digitalmente medía 20 milímetros, vamos a encontrar 20 milímetros. Y es impresionante cómo usted de esta manera puede estar seguro de lo que usted escaneó o de lo que usted tiene digitalmente, va a obtener el mismo valor en la parte, digamos, de impresión 3D. Entonces, vean qué interesante. Posterior a la calibración de la resina Crown Tech de Saremco, que es una resina de altísima calidad, se obtuvo un valor nominal de 20. O sea, exactamente el mismo. Tuvimos una escala de 1 a 1. Exacto. Entonces, cuando usted tiene un modelo, digamos, de implantes y el análogo le queda flotando dentro del, digamos que modelo alveolar, y a pesar de que usted hizo una compensación correcta en el software, esto le va a permitir estar seguro que la resina no es el problema, sino tal vez otro proceso. Y entonces de esta forma usted lo controla. Obviamente hay resinas de diferentes tecnologías y calidades y precios. Entonces, por ejemplo, la DM01 es una resina para modelos, alineadores, mockups, modelos de estudio, que sí te va a dar casi que un valor nominal de 1 a 1,
pero ellos tienen la DM03, que es la de coronas y puentes de modelos, que es una resina obviamente un poco más costosa, pero que te va a dar mayor precisión y ajuste de la calibración de precisión dentro de Shining. Y entonces, al tener un ecosistema cerrado, de que tenemos un escáner que sabemos cuánto es la precisión, tenemos el proceso del software controlado y los procesos de calibración finos, personalizados, disponibles en cada uno de nosotros, nosotros vamos a tener un flujo controlado, cosa que muchos, digamos, sistemas no lo han tenido y no lo han desarrollado. Y Shining se ha entendido eso desde el punto de vista de nosotros, de rehabilitadores o ortodoncistas y todo eso. Entonces ahí está la calibración de otra resina y estos son los valores que van cambiando. Esto es previo a la calibración y posterior a la calibración. Ahí se ven las diferentes compensaciones que logra el sistema. Entonces, cuando tenemos sistemas donde tenemos que hacer escaneos de ciertas superficies para poder generar mallas, en este caso, en un implante, que es tal vez el más complicado, vean qué interesante que a los escáneres les cuesta mucho crear los ángulos agudos en imágenes. Entonces, vean esta malla de OBJ, ¿verdad? De un scan body, de una marca. Vean qué precisión y qué calidad de imagen logra en los vértices y en las mallas los diferentes sistemas. Y eso es increíble, la precisión de detalles, de renderización y de generación de nubes de puntos, que es como tener un poliéter casi, un material, un elastómero de altísima calidad, en donde vamos a estar seguros de esa precisión. Entonces, cuando nosotros venimos en el software, sabemos de que generamos una malla lo mejor posible, a pesar de que estos scan bodies se saben de que tienen una discrepancia con la malla del algoritmo de fábrica de ellos, vamos a tener una alineación en diferentes maneras, en donde podemos ver que aquí el software lo hice adrede en esta zona donde no me está ajustando y podemos saber de que en la zona rosada, en la más incisal, tenemos una discrepancia de 0,3 y esas son zonas críticas de target que queremos alinear de la mejor manera para que el scan body se vea lo más azul posible. Eso es crítico. Entonces, cuando nosotros logramos esa alineación perfecta, en teoría, sabemos de que igual van a haber pequeñas discrepancias. Y esto es lo que hace, digamos, muy útil la fotogrametría de Shining. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos múltiples implantes y cada uno tiene una distorsión de esas mallas de 32 micras, en 4 o 5 implantes, eso puede ser una tolerancia acumulada muy, muy alta que nos va a incidir en la pasividad de nuestro sistema. Entonces, con la fotogrametría, como ya el marcador viene alineado al scan body de fábrica, ellos van a tener una alineación perfecta porque ellos eliminan este scan body que ingresa un error de diseño, probablemente por la deformación que pueda tener el scan body que nosotros estamos utilizando. Y ese efecto, digamos, de distorsión le puede suceder a usted con un escáner de laboratorio o con un escáner intraoral. Eso es clave entenderlo. Entonces, tenemos esta situación en donde generamos una restauración y le damos esta caracterización. eh, Cuando a usted no le caen, digamos, el T-base y la corona, probablemente es porque está teniendo un problema en la compensación del contorno, donde hay una sobreexposición y queda muy tallado la corona sobre el T-base y nos genera ese problema. Entonces nosotros hacemos esta caracterización en esta etapa en donde cogemos la resina impresa y la tinteo. Utilizo mucho, digamos, los OptiGlaze para ciertas zonas y para otras zonas utilizo ya un tinte de resina como el Tetricolor que me permite mayor manipulación y tal vez un poquitico más de cuerpo para poder desplazarlo hacia las zonas más precisamente. Entonces hacemos una prueba de asentamiento y ahí lo caracterizamos y muchas veces hacemos un caracterizado y glaseado. Le hacemos
una capita delgada que es el candy coat sobre esa superficie para proteger los tintes y tener esa predictibilidad. A esta corona, digamos, de resina impresa, le hicimos dos curados. El curado saliendo, digamos, de la impresora y el segundo curado es para proteger la capa externa que pusimos de resina fluida, ¿verdad? Fotocurada. En implantes múltiples también utilizamos esta técnica de provisionalización de prototipos, pero alineando las diferentes, ¿cómo es que se llama? Mallas de planificación, de guías quirúrgicas y de colocación de implantes nos permite muy precisamente con una tolerancia baja a poder, ¿cómo es que se llama? Alinear los diferentes elementos, llevar la guía quirúrgica, una colocación muy precisa de los implantes a las cirugías y en donde tenemos guías quirúrgicas muy estables, muy llevaderas que nos permiten una colocación de esos implantes en una forma exacta, teniendo en cuenta la acumulación de tolerancias y las distorsiones y los escaneos. Podemos llevar un provisional rápido en ese momento para que el paciente se vaya a su casa con un provisional, no se vaya sin dientes, ya impreso, pero cuando ya ha sanado el paciente, le hacemos un segundo prototipo de larga duración escaneado con la fotogrametría de Shining. Y vean qué interesante. Shining tiene un diseño muy particular de marcadores en donde nos da la dirección del implante con la parte, digamos, vertical. Y eso en otro webinar tal vez lo vamos a poder ver detalladamente. Eh, Al lograr eso, hacemos los diferentes prototipos, lo hacemos caracterizado supernatural que al laboratorio le podemos escanear eso y decirle, reproduzcame esto en circonia. Y realmente para el laboratorio es un gran reto superar, digamos, la naturalidad y la estética de estas estructuras impresas que se pueden hacer muy predeciblemente en su oficina en una forma bastante económica, en un flujo digital muy controlado para poder lograr estructuras pasivas. Y en mi caso, muchos de estos pacientes los manejo con prototipos de larga duración de 6 a un año en resinas como la Rodan Titan y otras resinas. En este, como no tenía tanto cantilever, lo hicimos con la Zarenco y tengo, digamos, bastante predictibilidad en ese diseño. Lo único que hay que hacer es básicamente sobrediseñar un poquito más los conectores para darle mayor resistencia y volumen en esa zona. Entonces, por aquí los dejo. Más bien, muchísimas gracias. Vamos a dar un tiempo de preguntas para poder esclarecer. Sin embargo, el mensaje que quiero que se lleven es el concepto de controlar las diferentes pequeñas distorsiones, entender qué es lo qué es lo que sucede y qué está dentro de nuestras posibilidades para controlar y minimizar la acumulación de estas tolerancias que nos pueden incidir negativamente en la pasividad de nuestro resultado final. Entonces, les agradezco mucho. Espero que haya sido de su provecho estos 40 minutos y vamos a abrir un espacio para aclarar dudas y preguntas. Muchas gracias.